Ok, muy bien. Entonces les decía que el día de hoy vamos a ver la clase de análisis de supervivencia. Vamos a ver dos tipos principales de análisis de supervivencia, el análisis de Kaplan-Meier y el análisis por regresión de Cox, que vamos a explicar un poquito más a detalle en unos momentos. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a estar trabajando con los siguientes paquetes que se los pongo aquí para que los puedan cargar ustedes. Y con la base de datos, bueno, ahorita déjenme cargar el paquete primero para que los puedan ver. Entonces, una vez que ya cargamos los paquetes, corremos esta línea de código en la que cargamos todos los paquetes, todos los datos del paquete Survival que están agrupados bajo el nombre de cáncer. Entonces, si corremos esto, podemos ver que en nuestro ambiente de trabajo se crearon muchísimas bases de datos, todas bajo el nombre de cáncer. Pero la que vamos a utilizar es específicamente una que se llama Along, que si vemos nosotros en nuestra ventana de ayuda, podemos observar que se trata de una base de datos de cáncer de pulmón, en la que se registra si los pacientes fallecieron o no fallecieron por cáncer de pulmón, denotado por la variable estatus, el tiempo de supervivencia en días de esos pacientes, su edad en años, si eran hombres o mujeres, y una serie de escalas clínicas como el ECOG, la escala de... Un segundo. La escala de desempeño de Karnofsky, tanto evaluada como por el médico como por el paciente, el consumo de calorías en cada comida y también la pérdida de peso en los últimos 6 meses en libras. Entonces vamos a utilizar todas estas variables para tratar de modelar la supervivencia de estos pacientes. Entonces les decía que esta base de datos tiene, si la inspeccionamos, podemos ver que tiene todas estas variables. Algunas de ellas son categóricas, pero están codificadas como numéricas, lo cual tenemos que modificar antes de hacer los análisis. Y si vemos el resumen de cada una de las variables, podemos ver, por ejemplo, que lo de institución es el código de la institución, o sea, el ID del paciente. Entonces, ese no le pongan tanta atención. Pero podemos ver, por ejemplo, que el mínimo de tiempo de supervivencia fue de 5 días y el máximo de supervivencia fue de 1022 días. Por otro lado, les decía que esta es una variable de eh, de si los pacientes fallecieron o no. El uno significa que no fallecieron, es decir, que están censurados, que ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, y el 2 significa que sí fallecieron. La edad en años, la mínima fue de 39 años y la máxima de 82 años, con una media de 62,5. El sexo es 1 si son hombres y 2 si son mujeres. Y también aquí un poquito del resumen de todas las demás variables clínicas, que todas son numéricas. Entonces, algo que nos vamos a encontrar al momento de hacer análisis con el tiempo de supervivencia es que, en primer lugar, el tiempo no sigue una distribución que nosotros consideraríamos normal. Hay dos cosas a resaltar en esta distribución. La primera, como ya les dije, que no sigue una distribución normal, está muy sesgada hacia la izquierda, con colas muy pesadas en la derecha. Entonces, esto nos podría llevar a tener algunos problemas al momento de modelar una distribución de tipo normal con análisis convencionales como análisis de regresión lineal, etcétera. Y otra cosa importante es que el tiempo siempre es positivo, no hay tiempos negativos, no, el paciente no puede sobrevivir menos 2 días, por ejemplo. Entonces, es otra cosa importante al momento de considerar análisis de este tipo. Y otra cosa que creo que es un problema aún más importante, bueno, igual de importante, pero que a veces puede ser incluso más evidente, es la censura de los datos. Como les decía, aquí voy a crear como un ejemplo de 50 pacientes nada más, porque son, si aquí le pongo en el row para ver cuántos pacientes son en la base de datos, son 228. Entonces sería un poquito difícil de visualizar una gráfica con todos estos pacientes. Entonces voy a seleccionar nada más 50 de manera aleatoria. Y voy a graficar más o menos para que se den una idea de cómo podrían estar distribuidos estos tiempos. Voy a graficar el tiempo cero, que es el tiempo en el que los pacientes ingresaron al estudio, versus el tiempo de supervivencia que los pacientes fueron seguidos en días, ya les había dicho.
Entonces, todos los pacientes que están en azul fueron los pacientes que no fallecieron y los que están en rojo fueron los pacientes que sí fallecieron. Pero entonces aquí estoy viendo un problema. Si yo, por ejemplo, quisiera ver la supervivencia de los pacientes a los 500 días, me encontraría con un problema de que hay muchos pacientes que, o sea, sí hay muchos que sí murieron, como se puede ver en todos los de rojo, pero hay muchos que son los de azul que no completaron el tiempo de seguimiento hasta los 500 días. De hecho, son muy pocos los pacientes que en este ejemplo lo completan. Por ejemplo, en este ejemplo completaron el tiempo de seguimiento hasta los 500 días, de los que no murieron, uno, dos, tres, cuatro pacientes. Sin embargo, a pesar de que no completaron el tiempo de seguimiento, no se puede considerar que estos pacientes son pacientes perdidos, pacientes que tienen información perdida, porque les decía que lo que queremos nosotros modelar aquí no es tanto si murieron o no murieron, sino el tiempo que permanecieron vivos. Y como todos estos pacientes, a pesar de que en algún punto dejaron de ser seguidos, ya sea porque se terminó el estudio para ellos o porque se perdió el seguimiento por distintas razones. Estos pacientes, a pesar de que dejaron de ser seguidos, sí aportaron un tiempo determinado al estudio, que es importante modelar y tomar en cuenta al momento de hacer nuestros cálculos. Entonces, esa es como otra de las peculiaridades de los análisis de supervivencia, que no se observa en ninguno de los otros análisis que habíamos visto, que es la censura de los individuos. Hay muchos tipos de censura, pero, o sea, eso para fines de esta clase no es tan relevante. Este Omar tiene una clase de, como explicando así a detalle y a fondo toda la teoría del análisis de supervivencia. Yo creo que se las va a mandar por el chat al final de la clase por si la quieren checar. Pero aquí, como les decía, es nada más como la aplicación de cómo se pueden hacer los análisis en R. Bueno, pero algo que sí es importante que aclaremos es la diferencia entre función de supervivencia y función de riesgo. Entonces, la función de supervivencia es la probabilidad que tiene un individuo de sobrevivir un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí que estábamos observando si los pacientes sobrevivían o no 500 días. La pregunta que me haría con una función de supervivencia es, ¿cuál es la probabilidad de que X paciente, cualquiera de los que están en esta gráfica, sobreviva hasta el día 500? Y entonces, con base en la información que tenemos, podemos decir, pues la probabilidad de que cualquier paciente sobreviva hasta el día 500 es de, no sé, me voy a inventar un número, de 20% o de 15%, etcétera. Esto es distinto a la función de riesgo, que se puede, o sea, en términos muy generales es la tasa instantánea de fallo o la tasa instantánea de que un evento ocurra. ¿Y a qué me refiero con instantánea? Me refiero a que si un sujeto, vamos a poner un ejemplo acá, el mm, uno que que no haya fallecido, el 9 que es este de aquí. Si el sujeto 9 sobrevivió hasta el día 200 por ejemplo, que es lo que le estoy mostrando con mi mouse, si el sujeto 9 sobrevivió hasta el día 200, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva, más bien de que desarrolle el evento en el día 201 por ejemplo, o entre el día 200 y el día 202 o entre el día 200 y el día 210? Entonces, con instantáneo me refiero a que si ya sobrevivió todo este tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que de forma inmediata vaya a desarrollar el evento? Y entonces aquí se los pongo como si el sujeto ha sobrevivido un tiempo t, ¿cuál es la probabilidad de desarrollar el evento en el intervalo de tiempo t? O sea, t, t más x. Es decir, aquí les voy a poner números para que entiendan. Si un sujeto ha sobrevivido 200 días, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle el evento en el intervalo de 200 a 200 más, por ejemplo, 10? Entonces, quiero saber cuál es la probabilidad de que el sujeto, dado que ya sobrevivió 200 días, desarrolle el evento en los siguientes 10 días, o en el siguiente día, o en los siguientes 100 días. Eso depende mucho de cómo estemos haciendo el modelaje. Entonces, nada más puse los números para que quedara un poquito más claro. Y les decía que son cosas muy diferentes porque a pesar de que estos análisis se complementan, en realidad nos van a decir cosas distintas de cómo se está comportando el fenómeno. Y esto lo vamos a ver ejemplificado en los dos tipos de análisis que vamos a estudiar el día de hoy, que son el análisis de Kaplan-Meier y los análisis de modelaje de tiempo-evento con regresión de Cox. Entonces, primero vamos a ver los análisis de Kaplan-Meier. Y para eso vamos a poner un ejemplo.
Entonces, si yo quisiera conocer la respuesta a la siguiente pregunta, ¿cuál es la mediana de tiempo o la media de tiempo, depende de lo que quieran modelar, de supervivencia entre hombres y mujeres con cáncer de pulmón a 6 meses? Entonces, para eso, bueno, primero les decía que vamos a recodificar nuestros datos, porque si observo mi base de datos de mi variable de sexo, les decía que solo son ceros y unos y dos, perdón. Entonces, si yo recodifico mis datos con la función de factor y le añado etiquetas de hombres y mujeres, ahora mi variable sexo 2 va a ser un factor que tiene como valores hombres y mujeres. Entonces, si yo tabulo cuántos hombres y cuántas mujeres hay en nuestro estudio, obtengo lo siguiente. También puedo obtener la proporción de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el estudio. Entonces, hay 138 hombres en el estudio que representan el 60% de los participantes y 90 mujeres que representan más o menos el 40%. Entonces, una vez hecho esto, si yo quiero modelar su supervivencia a tal cantidad de días, lo que tengo que hacer es utilizar la función surfit. La función surfit, vamos a ver aquí con el signo de interrogación, es una función del paquete survival, que es uno de los paquetes que cargamos al inicio de la clase. Y entonces esta función básicamente lo que va a hacer es ordenar nuestros datos, le vamos a especificar el tiempo de supervivencia y le vamos a especificar si el paciente murió o no murió, y con base en eso vamos a reordenar los datos para que nos pueda crear las llamadas tablas de vida, que no sé si en epidemiología vieron cómo se calculan. Ahorita vamos a ver más o menos cuál sería la estructura de una tabla de vida. Pero lo que hace esta función surfit es básicamente eso, acomodar los datos de modo que estén ordenados desde el tiempo cero hasta el tiempo, en este caso, ¿cuál era el máximo de tiempo de seguimiento? Mm, hasta el tiempo 1022 en este caso. Y en cada tiempo nos va a ir diciendo cuántos eventos se fueron desarrollando en cada uno de esos días. Entonces, para que lo puedan ver, bueno, y primero les voy a decir que murieron 165 pacientes en esta base y no murieron, al menos no de forma observada, 63 pacientes. Entonces, ahora sí, para que lo puedan ver, para que puedan como visualizar bien lo que les acabo de decir de las tablas de vida, vamos a correr estas líneas de código. En primer lugar, tenemos que especificar la función que es surfit y adentro tenemos que especificar la función de supervivencia. La función de supervivencia se llama de la siguiente forma. Um, Se llama de la siguiente forma la función de supervivencia. Tenemos este objeto que se llama surp y adentro de los paréntesis de surp vamos a poner primero el tiempo que sobrevivieron, el tiempo que fueron seguidos los participantes y después si fallecieron o no fallecieron. Entonces, si yo corro esto solito, surf time status, vamos a especificar. Si corro yo esto solito, lo que va a hacer es que me va a crear una nueva variable que va a ser, por ejemplo, este paciente sobrevivió 306 días y falleció. Este paciente sobrevivió 455 días y falleció. Este paciente sobrevivió 1100 días, pero como tiene este signo de más, significa que sigue vivo, que, o sea, este es 1010 días y contando, ¿no? Si lo quieren ver de esa forma. Y entonces esta es la variable que se va a modelar. Vamos a modelar si los pacientes murieron o no murieron y principalmente cuántos días sobrevivieron en caso de que hayan muerto o cuántos días fueron seguidos en caso de que hayan sobrevivido. Eso es lo que se está modelando. Pa, pa, pam. Y entonces, una vez que ya tenemos qué es lo que queremos modelar, con la tilde, como en cualquier otro modelo que hemos visto hasta el momento, vamos a agregar a los predictores. Entonces, en este caso, queremos predecir la supervivencia de los participantes en función de su sexo. Y aquí, de nuevo, como en todos los demás modelos que hemos visto, le tenemos que agregar de dónde estamos sacando los datos. En este caso, le ponemos data igual a long. Si nosotros corremos todo esto, bueno, no lo corren así porque le sale un output enorme. Ah, bueno, no, ahorita van a ver cuál es el resultado enorme. Pero si nosotros corremos esto, vamos a obtener un modelo de supervivencia
en el que vamos a observar que de los hombres, que habíamos dicho que de los hombres había 138 hombres y de las mujeres había 90 mujeres. De los hombres, o sea, es justo lo que les pone aquí, hubo 138 hombres, de los cuales 112 desarrollaron el evento, es decir, 112 fallecieron, y hubo 90 mujeres, de las cuales 53 fallecieron. Entonces aquí les pone la mediana de supervivencia, es decir, la mediana de los hombres de supervivencia fue de 270 días, es decir, el 50% de los hombres falleció entre el día 0 y el día 270, y el otro 50% falleció o sobrevivió más bien, perdón, el 50% de los hombres sobrevivió entre el día 0 y el día 270, y el otro 50% sobrevivió del día 270 hasta el final del estudio. Mientras que en las mujeres la supervivencia mediana fue de 426. Entonces el 50% de las mujeres sobrevivió hasta el día 426. Y de entrada podemos ver que con esto la supervivencia o el tiempo de sobrevida de las mujeres fue superior al tiempo de sobrevida de los hombres. Y aquí también les pone el intervalo de confianza. Es decir, los hombres sobrevivieron una mediana de 270 días con un intervalo de confianza de 212 días a 310 días. Y lo mismo para las mujeres. Y lo vamos a guardar en un objeto que se va a llamar mod1 de modelo 1. Entonces con esto de print mod1 sale lo mismo que les acabo de mostrar. Y ahora les voy a decir, les voy a enseñar lo que sale enorme. Si nosotros corremos summary de mod1, lo voy a poner acá arriba. Si nosotros corremos summary de mod1, lo que nos sale es una tabla gigantesca. De hecho, son dos tablas gigantescas porque es una para hombres y una para mujeres, ah, en la que se va a modelar los días, el número de pacientes que estaban vivos en ese momento, el número de pacientes que desarrollaron el evento en ese día, la supervivencia de los pacientes para ese momento y pues también como el intervalo de confianza superior o inferior. Entonces vamos de uno en uno. Lo que aquí nos dice es que esta es la tabla de supervivencia o la tabla de vida de los hombres. Entonces podemos ver que los hombres en el día 11 fallecieron 3. Es decir, hasta el día 11 no había habido muertes en los hombres. En el día 12 fallecieron una persona, en el día 13 fallecieron dos personas, en el día 15 falleció una persona, en el día 26 falleció una persona, en el día 30 falleció una persona. Entonces, lo que nos dice todo esto es que, en primer lugar, que si no está el día o el tiempo aquí, significa que en ese día o en ese tiempo no hubo eventos. Es decir, en el día 10 no falleció ningún participante, en el día 14 no falleció ningún participante, en los días 16 a 25 no falleció ningún participante. Solo se está mostrando los días o los tiempos en los que hubo eventos. Y entonces aquí esta columna es particularmente importante porque te dice cuántos pacientes seguían vivos hasta ese punto. Entonces sabíamos que teníamos 38 hombres en total. 138, perdón. Entonces, 138 hombres en total. En el día 11 murieron 3. Entonces después quedaron 135. En el día 12 murió 1. Quedaron 134. Después murieron 2. Quedaron 132. Después murió 1. Quedaron 131. Después murió 1. Quedaron 130, etcétera. Y esto se replica hasta, no me acuerdo dónde, pero había un momento en el que se rompía el patrón. Creo que era en el de las mujeres. 8, 6, 5, 4, 3, 2. Aquí está. Aquí se rompe el patrón, por ejemplo. Entonces sabíamos que hasta el día 189 quedaban 83 hombres, pero en el día 189 murió un participante. Entonces lo que esperaríamos es que en el siguiente punto del tiempo quedaran 82 hombres, pero aquí solamente quedan 80 hombres. Eso quiere decir que entre el día 189 y el día 197, dos hombres o dos participantes dejaron de ser seguidos. No murieron, bueno, no sabemos si murieron, por eso son censurados, porque pudieron haber muerto o pudieron no haber muerto, pero el punto es que en este punto de tiempo dejaron de ser seguidos y por lo tanto el evento no es observable. Y eso es lo que les quería enseñar. Literalmente se hace toda esta tabla hasta que no queda ya ningún otro participante o no queda ya ningún evento. Y lo mismo para las mujeres. Las mujeres en el día 5 murió una, después en el día 60 murió otra, en el día 61 murió otra. Y como podemos ver como que
la velocidad, por decirlo de alguna forma, a la que mueren las mujeres es un poco más pausada y más progresiva que la de los hombres, que habíamos visto que en el día 11 moría uno, en el día 12 otro, en el día 13 otro. En cambio, las mujeres en el día 5 muere una y después hasta el día 60 no muere ninguno. Y esto se va a ver reflejado un poquito más adelante en las gráficas de Kaplan-Meier, que son las que vamos a hacer con este análisis. Y bueno, esas son las tablas de vida. Ahorita también les voy a decir cómo se pueden exportar estas tablas de vida para que se vean un poquito más bonitas. Y otra cosa es que, pues sí es importante modelar el tiempo en días, porque a lo mejor eso nos podría dar un poquito más de granularidad sobre el fenómeno. A lo mejor hay enfermedades para las que realmente el tiempo de vida es muy corto, por ejemplo, de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas, incluso de un mes. Entonces, estudiar la supervivencia en días es muy importante, pero en este caso, si nosotros vemos otra vez nuestro histograma, ah, long time, que tampoco es como que la supervivencia en estos pacientes haya sido tan buena, pero hay enfermedades que sí son un poquito más insidiosas, más progresivas, en las que el tiempo de supervivencia es más largo. Entonces, estudiar la supervivencia en días podría no ser tan pragmático, podría resultar en tablas gigantescas como la que acabamos de ver. Entonces, lo que podemos hacer también es dividir nuestro tiempo en periodos de 30 días, es decir, en meses, por ejemplo, y esto lo puedo hacer nada más dividiendo literalmente eh, el tiempo. mm, ¿Por qué no puedo? Aquí está. El tiempo entre 30. Y ya, el resultado va a ser que ahora en vez de días voy a estar modelando meses. Y entonces aquí, déjenme poner esto por separado. Aquí lo que estoy haciendo con Floor es redondearlo hacia abajo. Entonces, si el paciente sobrevivió 5.5 meses, voy a redondearlo para que parezca que solo sobrevivió 5 meses. Y si yo hago esto, pues a lo mejor podría encontrarme algunos problemas al momento de modelar porque hay muchos ceros. Quiere decir que estos pacientes sobrevivieron menos de 30 días. Yo lo puedo modelar así o puedo ponerle un +1 para que pues, aparezca que sobrevivieron al menos el primer mes, por ejemplo. O sea, eso depende mucho de cómo ustedes lo quieran presentar. Tampoco importa mucho si lo presentan como cero. Por ejemplo, hubo 40 pacientes que murieron en el mes cero, que es decir, murieron antes de que se cumpliera un mes. Pero bueno, muchas veces lo más cómodo es presentarlo así, empezando en uno. Por eso lo puse así en este código. Entonces, si yo tabulo cuántos participantes murieron cada cuántos meses, puedo ver que, por ejemplo, 9 participantes sobrevivieron menos de un mes. 6 participantes sobrevivieron menos de 2 meses. 12 participantes menos de 3 meses y así hasta un participante que sobrevivió hasta 35 meses. Y entonces ahora yo con esta nueva variable que le puse time-months, voy a volver a correr mi modelo de supervivencia. Recuerden surfit y dentro de surfit el objeto de sobrevivencia, predicho por sexo, sacado de la base de datos long. Entonces yo corro todo esto y imprimo mi modelo y observo que de nuevo son 138 hombres y 90 mujeres. Igual el número de eventos no tiene por qué cambiar, solo cambié la escala de tiempo. Lo que sí cambia es la mediana de supervivencia. Habíamos visto que la mediana de supervivencia era de 270 y algo días para los hombres, pero en este caso, como lo estoy visualizando en meses, ahora la mediana de supervivencia es de 10 meses en los hombres, mientras que en las mujeres la mediana de supervivencia es de 15 meses. Y de nuevo los intervalos de confianza. Entonces, yo ahora si corro mis tablas de supervivencia, igual van a ser un poquito largas, pero va a ser muchísimo menos que hace rato, porque aquí el máximo de meses es 35. De hecho, hasta 30 me lo pone. Y entonces esto se interpreta igual, solo que ahora un poquito más como acelerado, porque estamos hablando de meses y no de días. Entonces, en el primer mes fallecieron 8 hombres. En el segundo mes fallecieron 6 hombres. En el tercer mes fallecieron 7 hombres y así hasta que ya no quedaba ningún participante que hubiese fallecido. Y lo mismo para las mujeres. Y entonces, una vez que ya tengo esto,
otra cosa que podemos hacer con Summary Mod es que en vez de sacar toda nuestra tabla y estar buscando valor por valor, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la supervivencia de los hombres y las mujeres al mes 20 o al mes 10 o al mes 5. Entonces, lo que puedo ver aquí es que al mes 5 la mediana de supervivencia de los hombres, bueno, la mediana, más bien, la probabilidad de supervivencia de los hombres al mes 5 era de 73% y de las mujeres era de 87%. Y aquí también puedo ver a los 5 meses cuántos hombres habían fallecido y cuántas mujeres habían fallecido. De nuevo, puedo hacer esto yo con cualquier cifra. Por ejemplo, al mes 20, la probabilidad de supervivencia de los hombres era de 14% y la probabilidad de supervivencia de las mujeres era del 35%. Y así pueden jugar con sus datos todo lo que quieran para ver cómo se pueden utilizar estos modelos de survival. Y entonces aquí lo que les decía, podemos nosotros exportar estas tablas para que si en caso de que nosotros queramos hacer reportes específicos, podemos hacerlo con el paquete de FlexTable, que creo que Neftali ya les había enseñado a usar cuando vieron análisis de datos categóricos. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una base de datos en la que tenga el tiempo de supervivencia de los pacientes, más bien el tiempo que se está evaluando, cuántos pacientes seguían vivos, que es lo mismo que decir pacientes en riesgo, es decir, pacientes que aún tienen riesgo de morir. Es lo mismo que decir pacientes que seguían vivos, porque los pacientes que ya fallecieron, o sea, suena muy tonto, pero los pacientes que ya fallecieron ya no tienen riesgo de presentar el evento otra vez. Por eso se llama pacientes en riesgo. Y esto a lo mejor tiene un poquito más de sentido para otros desenlaces, por ejemplo, para algunas infecciones como COVID o como influenza. Un paciente puede desarrollar el evento, tener COVID, pero después de cierto tiempo que ya se curó de la enfermedad, vuelve a tener el riesgo de desarrollar el evento. Entonces, por eso se llama como población en riesgo, pero cuando estamos hablando de mortalidad, pues es lo mismo que decir población que sigue viva en ese momento. Y yo, bueno, yo quiero graficar, tabular mi tiempo, los pacientes que siguen vivos, el número de eventos hasta ese momento, el número de pacientes que se perdió el seguimiento, el porcentaje o la probabilidad de supervivencia y los intervalos de confianza. Entonces yo incluyo todo esto que viene guardado en mi modelo 2 en una base de datos, data frame, que voy a llamar tabla 1. Y si no quiero que tenga estos nombres feos, les puedo poner nombres más presentables, por ejemplo names, tabla-1, y quiero que los nombres sean ah, para una tabla, serían tiempo en meses, después en riesgo, después eventos, censurados, supervivencia, intervalo de confianza del 95%, inferior y superior. Y ahora mi tabla 1 tiene esos nombres. Y entonces les decía que con FlexTable, como ya habían visto con Neftali, pueden ustedes crear estos gráficos. Export. Estos gráficos que van a tener, pues, como un poquito más presentables. Después estos gráficos se pueden exportar a Word. Estoy casi seguro que Neftali sí les enseñó cómo. Eh, si no, de todas formas, al rato les puedo pasar como ¿cómo se llaman estos que les había pasado para la clase de ggplot? Unos cheat sheets, enseñándoles a utilizar como FlexTable para que sepan cómo hacer estos gráficos, bueno, estas tablas de una forma un poquito más estética, y cómo exportarlas a documentos de Word, a documentos PDF, a documentos PowerPoint, etcétera. Pero bueno, básicamente eso es lo de las tablas de vida. Pero también otra forma un poquito más visual de resumir la supervivencia de estos pacientes es la de los gráficos Kaplan-Meier.
Entonces, si yo tengo un modelo de supervivencia mod 2, por ejemplo, que había visto que este es el modelo que tiene el tiempo en meses, yo puedo meter este modelo en la función ggsurfplot, que es una función que utiliza ggplot para hacer gráficos de supervivencia. Le especifico los datos de los que estoy sacando mi modelo, lo corro y lo que voy a ver es una gráfica que me dice cuál es la probabilidad de que los pacientes sobrevivan, que obviamente la probabilidad va de 0 a 1, desde el tiempo 0 en meses hasta el tiempo 40 en meses. Y entonces esto está estratificado por hombres y por mujeres. Entonces puedo ver, por ejemplo, que la línea azul es la de las mujeres y la línea roja es la de los hombres. Entonces puedo ver que cada escaloncito son todas las veces que un paciente falleció. Como Summary, Mod 2. Como habíamos visto aquí. Cada escaloncito es cada vez que hubo un evento. Por ejemplo, en el mes 1 hubo un evento, y aquí hay un escaloncito chiquito. En el mes 3 hubo 5 eventos. Entonces, en el mes 2 no hay un escaloncito, y en el mes 3, no, perdón, este es el mes 1. En el mes 2 no hay un escaloncito, y en el mes 3 hay un escaloncito más grandote. Después, en el mes 4 hubo 2 eventos. Después, en el siguiente mes hay un escaloncito chiquito. Y aquí en el mes 4 de 84 menos 2 esperaríamos 82. De 82 participantes saltamos a 80. Eso quiere decir que entre el mes 4 y el mes 5 se censuraron 2 pacientes. Y eso se puede ver aquí en el gráfico de Kaplan-Meier con este asterisquito, más bien es un símbolo de más, eh, se refiere a la censura de los participantes. Entonces, yo puedo ver literalmente estas tablas de vida de forma un poquito más visual en este gráfico de Kaplan-Meier. Entonces aquí puedo ver que después en el tiempo 8 hubo otra censura, en el tiempo 9, en el tiempo 10, 11, 12, 13, y lo mismo para los hombres. Y eso es como más o menos cómo se crea el gráfico. Pero realmente lo más importante es ver cuando tienes una estratificación, por ejemplo aquí hombres y mujeres, es ver visualmente realmente quiénes son los que tienen más riesgo de fallecer. Entonces aquí podemos ver que la probabilidad de supervivencia de los hombres, que es la línea roja, va decayendo muchísimo más rápido que la de las mujeres. Y esto se puede apreciar con la diferencia en la distancia entre la línea roja y la línea azul. Es así como más o menos se pueden interpretar de forma como muy intuitiva estos gráficos de Kaplan-Meier. Pero, bueno, eso siempre va a depender de lo que se esté graficando. Aquí estamos graficando la probabilidad de supervivencia. Es decir, 1 significa que todos los pacientes sobrevivieron y 0 significa que todos los pacientes fallecieron. Eso es súper diferente, bueno, más bien es completamente diferente de si yo modelo mis eventos acumulados, que pues literalmente es una inversión de la gráfica de supervivencia. Entonces, con los eventos acumulados, aquí lo que estoy modelando es pues lo contrario. Aquí 0 significa que no hubo ningún evento y 1 significa que se ocurrieron todos los eventos. Y entonces aquí, pues obviamente ahora los hombres van a ser los que lleven la delantera, porque los hombres son los que tuvieron una mayor cantidad de eventos acumulados en comparación con las mujeres. Pero, o sea, es muy importante que se fijen qué es lo que se está graficando, pero de todas formas, no es como que la supervivencia vaya a subir. Entonces, si ven una gráfica que va hacia abajo, significa que es una gráfica de supervivencia. Y no es como que los eventos vayan a disminuir, no es como que en el tiempo 1 haya 10 eventos y en el tiempo 2 haya un evento. Eso es algo que no puede suceder pues, inherentemente por la naturaleza de los datos. Entonces, si ven una gráfica que va hacia arriba, ustedes saben que es una gráfica de riesgo o gráfica de eventos acumulados. Que les decía, es solamente una inversión una de la otra. Depende de cómo lo quieran visualizar. Y hay otra que es un poquito distinta de estas dos, que es la gráfica de riesgo acumulado, que no les había dicho, pero aquí adentro de la función de gsurfplot pueden ustedes definir cuál es el tipo de gráfica que quieren obtener. De hecho, vamos a ver la ventana de ayuda de gsurfplot para ver si hay algún otro tipo de gráfica que podamos sacar, porque no lo recuerdo bien. Um, Finding topic, fun. Entonces, la función solo puede ser evento.
eventos acumulativos, com hazard, la función de riesgo acumulada, y PCT para eh, la probabilidad de sobrevivir. Y este es por default. Entonces, si yo aquí le pusiera fun igual a PCT, me saldría exactamente lo mismo. Entonces yo puedo poner esto o puedo poner, puedo no poner nada y sale la misma gráfica. Pero entonces nada más están estas otras dos gráficas, la de eventos acumulados y la de el riesgo acumulado. La del riesgo acumulado, les decía, es ligeramente distinta a la de los eventos acumulados y esta nos habla de los hombres en cada tiempo, cuál es su riesgo de morir en comparación con el tiempo cero o con el tiempo previo. Y entonces podemos ver que a los 30 meses, por ejemplo, la probabilidad de los hombres de fallecer en comparación con el tiempo o un tiempo previo es 3 veces mayor. Mientras que en las mujeres, la probabilidad de fallecer a los 30 meses comparado con un tiempo previo de las mismas mujeres es de 2,25 o 2,5 por ahí. Entonces, igual con esto podemos ver que en cualquier tiempo dado, los hombres tienen un mayor riesgo de fallecer comparado con el inicio del estudio que las mujeres. Y es solo como una interpretación ligeramente distinta de de estos análisis. Ahorita a lo mejor queda un poquito más claro a qué se refiere como esto de hazard acumulado cuando veamos los modelos de Cox, pero pues así se puede graficar una curva de Kaplan-Meier. Creo que la más común es la de supervivencia, entonces creo que esta es la que más se va a ver y quiere decir que los pacientes inician sin el evento y conforme disminuye su supervivencia, quiere decir que más pacientes fueron desarrollando el evento. Y les decía que estos gráficos utilizan ggplot para graficar las curvas de Kaplan-Meier, esta función, perdón. Y entonces, como esta función utiliza ggplot para graficar las curvas de Kaplan-Meier, podemos utilizar también parámetros de ggplot para hacer que la gráfica se vea más bonita. Por ejemplo, aquí podemos, no son funciones exactamente iguales a las que tiene ggplot, sería cuestión de que vean la ventana de ayuda y vean todas las funciones que tiene ggsurplot para que puedan ver qué es todo lo que pueden hacer con los gráficos, pero son funciones muy parecidas. Y hay algunas que son específicas de las curvas de Kaplan-Meier. Por ejemplo, si nosotros queremos especificar la mediana de supervivencia, es decir, en qué tiempo muere el 50% de los hombres y en qué tiempo muere el 50% de las mujeres, lo podemos hacer con sort.median.line. Lo corremos, bueno, y si queremos especificar los intervalos de confianza, también le ponemos true y le ponemos el estilo con el que queremos que se generen los intervalos de confianza. Entonces, si corremos esto, vamos a observar lo mismo que habíamos observado acá, pero con un poquito más de información. Entonces, en primer lugar, aquí no le puedo hacer zoom, pero aquí estas líneas punteadas que están alrededor de la línea azul son sus intervalos de confianza. Entonces, la supervivencia de los pacientes al tiempo 20, de las mujeres, por ejemplo, al tiempo 20 fue más o menos de 30%, con un intervalo de confianza que va más o menos de 25% hasta 50%. Es así como se interpretaría. Y también podemos ver las líneas punteadas negras, es la mediana de supervivencia para los hombres y para las mujeres. Entonces podemos ver que la mediana de supervivencia sale desde el 50% de probabilidad de supervivencia, es la definición de mediana, y podemos ver que es distinta para hombres y para mujeres. La mediana de supervivencia de los hombres es de 10 meses y la de las mujeres es de 15 meses. Esto quiere decir que las mujeres tendieron a sobrevivir más que los hombres, sí, pero además, si lo interpretamos muy como literalmente, podemos decir que el 50% de los hombres murió entre el tiempo cero y el tiempo 10, mientras que el 50% de las mujeres murió entre el tiempo cero y el tiempo 15. Sí, déjenme ver otra vez el paquete de ggplot. Sí. Ribbon. Si yo quise especificar como otro parámetro estético para mi
curva de regresión, que creo que este es un poquito más bonito, le puedo poner ribbon y es como te sale el sombreado de la curva para hombres y para mujeres. Y también puedo ver diferentes estilos para la línea de mediana de supervivencia. Le puedo poner none, es decir, que no sale ninguna línea. Si quiero que la línea sea horizontal nada más, si quiero que sea vertical y horizontal o si quiero que sea vertical. Entonces, aquí le habíamos puesto que fuera horizontal y vertical. Si nada más le ponemos vertical, nada más va a salir eh, la línea que nos marca los meses. Y si nada más le ponemos horizontal, nada más va a salir la línea que marca el porcentaje de supervivencia. Y otra cosa importante de este gráfico es que no solamente se puede hacer una comparación visual, aquí podemos ver visualmente que evidentemente las mujeres sobreviven más que los hombres por la distancia, lo mismo que les decía, y porque los intervalos de confianza no se cruzan tanto, pero si la diferencia no fuera tan evidente, podemos hacer con este mismo paquete y con esta misma función de G-subplot una prueba de hipótesis que nos va a decir si realmente hay diferencias entre la supervivencia de las mujeres y la de los hombres, que eso es lo que les muestro acá. Es lo mismo, estas funciones son las mismas, y aquí está lo de la función de supervivencia. Entonces, si yo especifico con el parámetro pval igual a true, quiere decir que sí voy a mostrar un valor de p para la comparación entre hombres y mujeres o entre los grupos que estoy estudiando. Si yo le pongo que quiero añadir la tabla de eventos y de censuras, voy a agregar abajo de la figura o arriba, dependiendo de dónde especifique que quiero que aparezca, voy a agregar una tabla de vida, más o menos parecida a una tabla de vida como las que les mostré hace rato. Y aquí con pval.cort yo puedo especificar en qué parte de la gráfica quiero que aparezca el valor de p. Entonces yo corro esta función y aquí la observamos, sale otra vez la gráfica que habíamos visto. Déjenme ponerle ribbon para que salga más bonito. Sale la gráfica que habíamos visto previamente, pero ahora sale el valor de P de la prueba de hipótesis para ver si las mujeres realmente son diferentes de los hombres en cuanto a supervivencia de cáncer de pulmón. Y podemos ver que el valor de P es de 0.0087. En este caso, ahorita vamos a ver cuál es la prueba específica que estamos utilizando, pero en este caso, la hipótesis nula es que no hay diferencias entre la supervivencia de las mujeres y la de los hombres. Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias. Como el valor de P es pequeño, si nosotros pusiéramos un umbral, por ejemplo, 0.05, podríamos interpretar este valor como que sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Y como les decía, aquí abajo sale como la tabla de vida, o sea, muy resumida. Aquí podemos ver que al tiempo 0 había 138 hombres y 90 mujeres. Al tiempo 10 había ya solamente 59 hombres y 49 mujeres. Al tiempo 20, 15 y 12. Al tiempo 30, 3 y 1. Y al tiempo 40, 0 y 0. En realidad no hay tiempo 40 en nuestro estudio, pero se grafica así para que la curva de supervivencia pueda llegar a 0. Listo. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Ah, sí, les decía que se pueden agregar como también algunas de las funciones que habíamos visto en la clase de ggplot para hacer la gráfica un poquito más bonita. Todo esto es... ¿dónde está? ¿Dónde está? Todo esto que está aquí arriba es como son funciones específicas del Kaplan-Meier, la línea de mediana de supervivencia, el intervalo de confianza, el estilo del intervalo de confianza, en donde queremos el valor de P, en donde queremos la tabla de supervivencia y si queremos que haya valor de P. Estas son como funciones exclusivas de... No, no era con eso, era con exclusivas de Kaplan-Meier. Y además podemos agregar funciones de ggplot. Por ejemplo, si queremos que la línea sea más gruesa o más delgada, si queremos que los colores sean diferentes, no solo rojos y azules, si queremos que el tema del gráfico sea distinto, si queremos agregarle una etiqueta específica al eje de las X, al eje de las Y, al título,
a las leyendas, como hombres y mujeres, etcétera. Si queremos que nuestra gráfica vaya solo de los 0 meses a los 24 meses, etcétera. Si queremos que, bueno, ahorita les voy a enseñar todas. Así se ve esta gráfica. Estoy utilizando la escala de colores de Lancet. Puedo poner muchas otras que habíamos visto ya en la clase de ggplot. Estoy utilizando el tema theme-hc para que se vea así en blanco. También le puedo poner theme classic, que se ve, pues se ve prácticamente igual. También le puedo poner theme en bajo void. Ay, no, había algunos que no servían. Déjenme ver. Ah, no me acuerdo cuáles eran los que no servían. Theme bien bajo. Les investigo porque, o sea, hay algunos que no reconoce el paquete y te los muestra así por default en blanco, pero hay algunos que sí se pueden modificar. Pero el que sí reconoce, que estoy seguro que reconoce, es este de Theme HC, porque sí que estaba ahorita. ¿Qué más? Así, el tiempo en meses, si por ejemplo aquí le quiero poner tiempo de supervivencia, aparece eso en el eje de las X, el eje de las Y, si le quiero poner como supervivencia nada más, y aquí un porcentaje. Si quiero poner el título muertes por cáncer de pulmón, por sexo, las categorías hombres-mujeres. Si quiero que mi gráfica en vez de ir de 0 a 40, como hace rato, vaya de 0 a 24, o si quiero que solamente vaya de 0 a 20, se lo puedo especificar al gráfico. Si quiero que vaya de 0 a 50, y aquí puedo ver que literalmente se acaban los sujetos y después ya no hay nada. Por eso lo había puesto de 0 a 24. Si quiero que en vez de graficar toda la supervivencia, nada más me grafique la supervivencia hasta el 30%, por ejemplo, puedo poner que los límites de llevan de 0 a 0. Más bien de 1 a 0.3, y así me grafica nada más la supervivencia hasta el 30%. Si quiero especificarle que quiero que en el eje de las Ys haya saltos de 0.05 o saltos de 0.5. Por ejemplo, con saltos de 0.5 solo me muestra la probabilidad 0, la 0.5 y la 1. Si le pongo saltos de 0.25, me va a mostrar la 0.25, la 0.5, la 0.75, etcétera. Saltos de 0.1, me va a mostrar esas 10 probabilidades. Saltos de 0.01, me va a mostrar un buen. Vamos a dejarlo en 0.25. Y quiero que me muestre cada 5 tiempos de supervivencia, por ejemplo. Me va a mostrar el 0, el 5, el 10, el 15, el 20 y el 25. Y esto también se actualiza para las tablas de vida. Entonces vamos a dejarlo en cada 7. No, no, cada 5 está bien. Y también podemos modificar como el tema o como los parámetros estéticos de la gráfica con theme. Por ejemplo, este es un poquito diferente al que habíamos visto en ggplot, pero los más importantes son como el tamaño de letra y el tipo de letra. Entonces le puedo poner base-size igual a 10 o igual a 15 para que salga más grande, o igual a 5 para que salga más chiquito. No sé por qué sale al revés. X. O sea, con este pueden modificar el tamaño de la letra, al parecer no es tan intuitivo como pensaba, pero X. En caso de que lo quieran ustedes explorar. Y después lo que les decía es que, pues aquí estoy mostrándoles el valor de P para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, pero ahora vamos a ver específicamente cuál es la prueba que nosotros estamos evaluando. Entonces, la prueba que estamos evaluando es la prueba de log rank,
que también se conoce como la prueba de Mantel-Cox, que es el método más utilizado, al menos en los Kaplan-Meier, para comparar si hay diferencias en la supervivencia de dos grupos. Entonces les decía que la hipótesis nula es que no hay diferencia en la supervivencia y la hipótesis alternativa, por ende, es que sí hay diferencias en la supervivencia. Entonces, esto se logra con la función surfdiff. Habíamos visto ya tres funciones: surfplot, que es la que nos hace el Kaplan-Meier; surf, ¿dónde está? Surfit, que es la que nos hace las tablas de vida; y ahora estamos viendo surfdiff, que es la que nos hace la prueba de hipótesis de si hay diferencias entre la supervivencia de los participantes o no. Y entonces, si yo hago mi prueba de hipótesis de si hay diferencias entre los participantes o no, es literalmente más o menos la misma nomenclatura. Le pongo surf, que es mi objeto de supervivencia, de tiempo en meses, y el estatus, predicho por el sexo. En este caso, había recodificado sexo a sexo 2 para que fuera hombres y mujeres. Y aquí con Rho le puedo poner el tipo de prueba que quiero que se haga. Si le pongo Rho igual a 0, que es el default, es decir, si no le ponen nada, va a interpretar que es Rho igual a 0. Si le pongo Rho igual a 0, me va a hacer la prueba de log-rank. Y aquí también le tengo que especificar de dónde estoy sacando mis datos. Entonces, si yo hago esto y observo mi objeto div, puedo observar que aquí me está diciendo de nuevo el número de hombres y el número de mujeres, el número de eventos en hombres y el número de eventos en mujeres, y aquí me agrega unas columnas adicionales, que son: primero, sí hubo 112 eventos en hombres, pero si no hubiera relación entre las muertes de los hombres y las mujeres, ¿cuántos son los valores que se hubieran esperado en cuanto a la supervivencia de hombres y de mujeres? Estos valores esperados se sacan de la siguiente manera. Si yo tengo en mi base de datos long signo de pesos status, que habíamos dicho que son si los pacientes mueren o no mueren, había dicho que tengo, sin importar el sexo, 63 sobrevivientes y 165 muertes. Si yo saco la proporción de esto, tengo que el 72% de los pacientes de la base fallecieron y el 27% sobrevivieron. Si yo esperara que no hubiera relación entre los hombres y las mujeres, es decir, que realmente los hombres y las mujeres fallecieran exactamente lo mismo, yo esperaría un valor más o menos parecido a el número de hombres multiplicado por la probabilidad en general de los pacientes de morir. Es parecido, está ligeramente ajustado por algunos parámetros este valor esperado, pero más o menos parecido al valor que nosotros esperaríamos que hubiéramos observado de hombres que fallecen. Pero en cambio, como sí estoy teniendo un efecto real dependiente del sexo, puedo observar que, a pesar de que esperaba aproximadamente 91 muertes en los hombres, observé 112. Y a pesar de que esperaba 73 muertes en las mujeres, observé 53. Y aquí estoy haciendo una métrica que es los valores observados menos los valores esperados al cuadrado entre los valores esperados, que no sé si lo recordarán, pero es literalmente la fórmula que se utiliza para sacar la chi cuadrada. Entonces lo que estoy obteniendo aquí es la chi cuadrada de haber fallecido para los hombres y la chi cuadrada de los valores observados para las mujeres. Y entonces lo que se está como que modelando es realmente si hubo diferencias entre estas chis cuadradas de hombres y mujeres. Y aquí se observa el valor de P, que es 9 por 10 a la menos 4, que es 0.0009, que es más o menos lo que habíamos visto en nuestro gráfico de Kaplan-Meier. Sí, muy parecido, o sea, se redondea. 0.00087 se redondea a 0.0009. Pero yo también puedo utilizar otras pruebas que no son la log rank, si yo quiero ver si hubo diferencias entre mis eventos en hombres y en mujeres. Vamos a ver aquí el paquete de ayuda de SurfDiff. Ta, 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 tan. Raw, raw. Ok, entonces si yo pongo row igual a 0, pues es la log rank, que es literalmente
la más utilizada, no tienen por qué cambiarlo, pero solo en caso de que quieran saber. Si yo le pongo ρ igual a 1, lo que estoy haciendo es una prueba de Wilcoxon modificada. Wilcoxon modificada, ¿dónde está? ρ1. Que recordemos que la prueba de Wilcoxon era una que se utilizaba para comparar variables continuas entre dos grupos. Por ejemplo, si tenían colesterol de hombres y colesterol de mujeres, podían utilizar una prueba T-de-Student en caso de que los datos siguieran una distribución normal. Y si no seguían una distribución normal, podían utilizar otras pruebas no paramétricas como la de Wilcoxon, pero esta aquí está modificada, la modificación de peto-peto, para que pueda ser adaptada a tiempo de supervivencia. Entonces, si yo ahora con esta nueva prueba de hipótesis observo los datos, voy a observar que igual salen significativos, pero los valores esperados y observados salen ligeramente distintos en hombres y en mujeres. También la chi cuadrada sale ligeramente distinta y también el valor de P sale ligeramente distinto. Es solo otra aproximación a los datos, pero, o sea, si se quieren quedar con algo, es que la prueba más utilizada para comparar su supervivencia entre grupos es la log-rank. Y pues realmente creo que es la única que van a tener que utilizar. Y entonces, algo importante que vamos a ver en un ratito. No me acuerdo si lo habíamos puesto por acá. No, no lo había mencionado, pero bueno, vamos a evaluar otra variable extra, además del sexo. Vamos a estratificar a nuestra edad en pacientes que son mayores de 65 años y pacientes que son menores de 65 años. Evidentemente, yo esperaría que los participantes menores de 65 años tuvieran un mayor tiempo de sobrevivencia que los participantes que son mayores de 65 años, por el simple hecho de que la edad es un factor de riesgo para fallecer en estos participantes, y especialmente si tienen cáncer de pulmón. Entonces, si la edad de los pacientes es menor a 65, le voy a nombrar 0 a mi variable, y si es mayor a 65, le voy a nombrar 1. Eso es lo que estoy creando aquí con esta línea de código, y estoy etiquetándola para que tengan estos nombres específicos. Si yo ahora tabulo esta nueva variable, puedo ver que tengo 128 participantes menores de 65 años y 100 mayores de 65 años. Y entonces voy a correr otra vez mi modelo. Ya no voy a sacar toda la tabla de sobrevida porque va a estar muy larga. Pero aquí, si yo tengo, por ejemplo, sexo 2, sexo 2. Si aquí yo tengo, por ejemplo, hombres menores de 65 años, voy a ver que la mediana de supervivencia es de 10 meses. Si tengo hombres mayores a 65 años, voy a ver que la mediana de supervivencia es de 9 meses. Si tengo mujeres menores de 65 años, voy a ver que la mediana de supervivencia es de 15, pero si son mayores de 65 años, voy a ver que la mediana de supervivencia también es de 15. Entonces aquí hay algo raro, porque al parecer, independientemente de la edad, los hombres y las mujeres tienen tiempos de sobrevida bueno, pues más o menos parecidos. Entonces yo voy a graficar esta tabla de sobrevida en un Kaplan-Meier. Pam. Y entonces lo que puedo observar aquí es en color, no se ven las etiquetas, ahí están. En color rojo, creo, perdonen el daltonismo. En color rojo están los hombres menores de 65 años, que es esta curva de aquí. En color verde están los hombres mayores de 65 años. En este color como turquesa aqua están las mujeres menores de 65 años. Y en este último color están las mujeres mayores de 65 años. Entonces, aquí se puede ver de nuevo claramente que los dos colores de las mujeres, que son estos azules, son claramente superiores a los dos colores de los hombres, que son el rojo y el verde. Entonces, pues es lo que ya sabíamos. Las mujeres tienen mayor supervivencia que los hombres. Sin embargo, si dentro de los hombres y las mujeres observamos su edad, podemos observar que realmente no hay tanta diferencia entre la supervivencia de las mujeres si son mayores o menores a 65 años. Y lo mismo con los hombres.
Y además estamos viendo algo muy importante que vamos a poner, que va a ser muy como relevante para la siguiente sección de regresiones Cox, que es que las gráficas de Kaplan-Meier se están cruzando. A diferencia de lo que pasaba con hombres y mujeres, que las gráficas de Kaplan-Meier no se, a ver, en general no se llegaban a cruzar tanto. En este caso sí se están cruzando, que es algo que, ay, si les pongo el intervalo de confianza, pues aún, aún peor. O sea, si les pongo el intervalo de confianza, pues aún peor. No, realmente no es puro ruido. No se puede discernir eh, en realidad también si estamos viendo tiempos de supervivencia distintos. Bueno, si yo pongo el valor de P, probablemente me va a salir que sí hay diferencias. Pero ¿por qué estas diferencias que está capturando son las diferencias de los hombres versus las mujeres? Porque con que haya diferencia en un grupo versus otro es suficiente para que salga un valor de P significativo, pero realmente no puedo decir que hay diferencias entre las edades, que es otra cosa que no he intentado modelar. Entonces, eso es como otro ejemplo para que vean cuando hay puro ruido en un Kaplan-Meier y no se puede realmente discernir si hay efectos reales sobre la supervivencia. Y bueno, esto que les decía que las curvas Kaplan-Meier se cruzan, va a ser un poquito importante más adelante por algo que les voy a mencionar de las regresiones de Cox. Este, y con eso termina la sección de análisis de Kaplan-Meier. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Ya lo que sigue de Cox ya no está tan tardado, pero de todas formas, díganme si hasta aquí tienen alguna pregunta. Pero, Doc, tengo una pequeña duda. Sí. Para limpiar la base de datos y poder censurar a aquellos sujetos, no sé, supongamos que a lo mejor un mes o 2 meses, dado que puede que si estamos viendo una condición, no, las muertes no se daban en esa condición, ¿lo tengo que hacer desde la limpieza de la base de datos o en este ggplot puedo elegir a partir de qué punto inicio? Por ejemplo, ¿te refieres a que si estás estudiando cáncer de pulmón y Ajá, primero un o primer que fuera algo diferente, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, no sé, caries dental y de repente queremos ver los grupos de dieta vegana y dieta normal. Un ejemplo muy burdo. Tendría que censurar al menos un mes para ver que realmente el efecto que estoy viendo en cuanto a las incidencias son por la variable por la cual estoy categorizando. Entonces, no sé si se pudiera como en el ggplot definir desde qué punto quiero que me inicie la medición o lo tengo que hacer desde la limpieza de base de datos. No, sí es algo que tienes que hacer desde la limpieza de base de datos porque pon tú que tuvieras tu variable A igual a... ¿Qué dijiste si desarrollan caries? Ajá, un ejemplo muy burdo, pero ajá, Sí, sí. Bueno, para poner tu mismo ejemplo, por ejemplo, si tuvieron caries, y tus variables categóricas que era si tenían una dieta vegana o una dieta normal. Entonces, si lo que tú me estás diciendo es que tendrías que censurar al menos el primer mes, porque en ese primer mes no podrías ver todavía el efecto. ajá, Déjame ponerte esta gráfica. Sí es algo que se tiene que hacer desde la limpieza de la base de datos, porque al momento que tú estás como tal ya haciendo los análisis de supervivencia, se asume que los datos ya están en este como formato, en este marco de trabajo, que es que los pacientes entran al estudio en el tiempo cero y tu tiempo cero ya tiene que estar definido por ti, y tienen a partir de ese tiempo cero que tú definiste una cierta sobrevida. Entonces, si tú quisieras quitar todo el primer mes de seguimiento, entonces tendría que ser como, no sé, si aquí tuviera long y tuviera un problema similar al que tú dices, que el primer mes de supervivencia no sirve para nada, es decir, los primeros 30 días de supervivencia no sirven para nada. Entonces yo tengo pues varios tiempos de seguimiento que son menores a 30 días. Entonces yo estos los tendría que eliminar o los tendría que definir como cero o excluir de la base de datos. Entonces si tú tuvieras ese problema, podrías poner como long
2, o sea, hacer una nueva variable y filtrar solamente a los pacientes que tuvieran un tiempo de seguimiento mayor a 30 días, que es el que tú quieres. Ya sí, ahora sí ya puedes hacer los análisis porque te digo que estos análisis ya asumen que tienes tus datos con esta estructura, que el tiempo cero es realmente el tiempo en el que quieres iniciar tu estudio. No sé si con eso contesté Sí, tu sin pregunta. problema. Gracias. Ok, sí, por nada. Y no sé si tengan alguna otra pregunta de estos análisis. Ok, entonces vamos a ver ahora la siguiente parte, que es la de regresión de Cox, que igual este modelo nos va a permitir estudiar el tiempo a evento, pero a diferencia de los análisis de Kaplan-Meier, de las tablas de sobrevida y de los gráficos, esta función, la de Cox, nos va a permitir cuantificar qué tanto influyen las variables que estamos estudiando, por ejemplo, el sexo, sobre el tiempo de supervivencia. En el caso del análisis de Kaplan-Meier, solo podíamos ver si los predictores, por ejemplo, el sexo, tenían o no un efecto sobre la sobrevivencia. Pero en este caso vamos a poder cuantificar realmente qué tanto está influyendo el sexo o cualquier otro predictor en el tiempo de vida o el tiempo a evento de cada participante. Pero bueno, algo que es importante que menciona Omar en su video que les digo, como en el que entra a profundidad sobre la teoría de los análisis de supervivencia, es que hay diferentes tipos de funciones de supervivencia. Entonces, como todos los análisis que hemos visto, hay análisis paramétricos y análisis no paramétricos. Los análisis paramétricos son los que asumen que nuestro modelo va a seguir ciertos supuestos, es decir, que, por ejemplo, en la regresión lineal, que los errores siguen una distribución normal, o en la regresión Poisson, que no hay sobredispersión. En este caso, para los análisis de supervivencia, sí hay análisis como paramétricos que van a asumir que el tiempo de supervivencia va a seguir una distribución específica. Por ejemplo, la distribución exponencial, la distribución de Weibull, la distribución Gompertz, etcétera. A lo mejor las han escuchado, a lo mejor no, pero son distribuciones que pueden ayudar a modelar el tiempo de supervivencia. Por ejemplo, la función exponencial te va a decir que conforme más pasa el tiempo, la probabilidad de presentar el evento, la probabilidad de morir, etcétera, incrementa de forma exponencial. El de Weibull y el de Gumbert son muy parecidos, pero con ligeras modificaciones, que no es necesario que se lo sepan. Pero lo importante de esto es que el análisis de Kaplan-Meier es un análisis semi-paramétrico. Sí tiene ciertos supuestos que vamos a ver ahorita, por eso se llama semi-paramétrico, pero en realidad no es necesario que el tiempo de supervivencia siga una distribución específica. El tiempo de supervivencia puede, o sea, vamos a ver, East otra vez, long, signo peso está. La distribución que siguen nuestros datos de tiempo no importa realmente en el análisis de Cox. Lo único que importa es que se cumpla un único supuesto, que es el de riesgos proporcionales. Y por eso se llama semiparamétrico, porque no asume ninguna distribución en cuanto al tiempo de supervivencia, pero o sea, sí asume que los riesgos se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Y es algo que vamos a explicar con un poquito más de detalle a continuación. Entonces, el modelo de riesgos proporcionales de Cox asume que la razón de riesgo, es decir, el riesgo entre los individuos de un grupo versus los individuos de otro grupo, es decir, el tiempo de los individuos entre las mujeres, perdón, el riesgo de las mujeres versus el riesgo de los hombres, con eso me refiero a razón de riesgo, se va a mantener constante a lo largo de todo el tiempo. Y en este caso podemos interpretarlo como que las curvas de supervivencia acumulada no deben de cruzarse, que son las curvas de Kaplan-Meier. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo decir que en el tiempo 10, las mujeres mueren la mitad de lo que mueren los hombres. Entonces, yo en el tiempo 20 tengo que decir que las mujeres mueren la mitad de lo que mueren los hombres. En el tiempo 30 tengo que decir igual que las mujeres mueren la mitad de lo que mueren los hombres. Esa como proporción, déjenme mostrar la gráfica de Kaplan-Meier para que lo puedan
conceptualizar un poquito mejor. ¿Dónde está? Aquí está. Gracias. Tampoco tiene que ser tan exacto, de forma muy burda nada más. La proporción que hay entre la supervivencia de los hombres y las mujeres tiene que ser más o menos la misma en todo el tiempo de seguimiento. Es decir, esta distancia que hay entre la gráfica azul y la gráfica roja tiene que ser más o menos constante. Aquí pues tampoco es como súper exacto, pero se puede ver que en casi todo el tiempo de seguimiento la proporción es pues más o menos parecida. No hay como un momento en el que la distancia de los hombres y las mujeres se vuelva a cero. O sea, más bien se acorte. En este caso se vuelve cero aquí y aquí literalmente ya no hay diferencias porque ya fallecieron todos los participantes y ya el riesgo de supervivencia y el riesgo de fallecer pues ya no se puede modificar más. Pero en general, a lo largo de la mayoría del estudio, más o menos la distancia entre hombres y mujeres se mantiene más o menos constante. Pero, y es aquí donde les decía que esta otra gráfica cobraba un poquito más de importancia, si yo, por ejemplo, comparara estos cuatro grupos, déjame quitarles el intervalo de confianza. Si yo comparara estos cuatro grupos, yo podría decir más o menos que este riesgo proporcional no se cumple para nada, porque a lo mejor en el tiempo 5 las mujeres mayores de 65 años sobrevivían el doble que los hombres, pero en el tiempo, yo que sé, 15 aquí se puede ver que ahora están sobreviviendo como unas 3 o 4 veces más. Entonces, yo, debido a eso y debido a que en algunos puntos se cruzan las curvas, podría decir que no se cumple este principio de, ¿dónde está? De riesgos proporcionales. Es decir, que la proporción de riesgo va a cambiar a lo largo del tiempo. Y entonces este es el único como principio, el único supuesto que se tiene que cumplir para poder hacer una regresión de Cox. Que a lo largo de todo el tiempo la proporción entre hombres y mujeres, la proporción entre, ¿qué otro ejemplo? Adultos mayores de 65 años y menores de 65 años, la proporción de riesgo se va a mantener constante. Y ahorita les voy a enseñar unas gráficas para que quede un poquito más claro al final de todo este código, pero ese es literalmente el único supuesto que se tiene que cumplir en la regresión de Cox. Vamos a utilizar la misma base de datos que estábamos utilizando de cáncer de pulmón. Vamos a redefinir algunas variables para que en vez de 2 y 1 sea 1 y 0. Vuelvo a ver mi variable y puedo ver que ahora ya no es 1 y 2, ahora es 0 y 1. Esto es simplemente por comodidad, porque así lo analizo siempre. También puedo ver que son las variables que voy a utilizar para explicar el modelo. La edad, habíamos visto que el mínimo es de 39 y el máximo 82. El sexo, que es 1 y 2. Aquí lo estaba recodificando como 0 y 1. Igual es por comodidad. También podría utilizar sexo 2, que es la variable que tiene, en vez de 0 y 1, tiene hombres y mujeres. Eso depende de cómo les gusta a ustedes hacer sus análisis. También tenía la escala Koch, que era una escala que va del 0 al 5, 0 siendo completamente independientes y 5 siendo completamente dependientes. La escala de rendimiento de Karnofsky, las calorías consumidas y la pérdida de peso en los últimos 6 meses. Esas son como las variables que voy a utilizar para explicar la supervivencia por cáncer de pulmón. Creo que ya no van a ver la clase de datos perdidos con Omar porque ya no dio tiempo, pero, o sea, en general hay dos formas de lidiar con los datos perdidos. Una es eliminarlos, que es lo que estoy haciendo aquí. Por ejemplo, aquí puedo ver que si hay datos perdidos. Hay un dato perdido en el ID del paciente, hay un dato perdido en la puntuación ECOG, hay datos perdidos en las puntuaciones de independencia. Hay 47 datos perdidos en el consumo de calorías, hay 14 datos perdidos en la pérdida de peso. X, lo que generalmente les sugiero hacer es que ustedes revisen cuáles son las variables que van a utilizar, como tiempo, estatus, edad, sexo. Por ejemplo, si utilizara solamente estas cuatro, no tendría problemas porque en estas cuatro variables no hay ningún dato perdido. Pero como aquí quiero utilizar todas estas, a lo mejor sí tendría problemas porque hay 14 datos perdidos de pérdida de peso, 47 de consumo calórico, etcétera. Entonces, una vez que ya definieron cuáles son las variables que quieren utilizar y cuáles son las variables que tienen datos perdidos, con esta función de aquí que me pueden copiar si quieren nada más para ver en una base cuántos datos perdidos hay. Ustedes pueden tomar
una de dos decisiones. La primera es eliminar los datos perdidos, porque están asumiendo que realmente el hecho de que sean datos faltantes no influye para nada en su modelo. Y la otra es hacer imputación de datos perdidos. Y la imputación, o sea, ya no lo vimos y tal vez ya no lo vean en este curso, pero la imputación básicamente es tomar, por ejemplo, para los datos perdidos de consumo de calorías, tomar, por ejemplo, la información de tiempo de supervivencia, la información de estatus, la información de edad, la información de sexo, la información de ECO, etcétera, y ver más o menos cómo se comportaría el paciente o el participante si no hubiera tenido datos perdidos en este valor. Por ejemplo, compara a los participantes que sí tienen datos observados en el consumo de calorías y ve más o menos cómo están sus otras variables y con base en eso hace un modelo de regresión que está un poquito complejo de explicar y le asigna un valor como esperado, un valor como predicho, una predicción de cuál sería el consumo de calorías en caso de que sí lo hubiéramos observado. Y entonces es lo que hace la imputación, ¿no? Es como, ¿cómo le dice Omar? Pero no sé, como una predicción educada, un educated guess. En vez de solamente decir que los datos realmente no tenían ninguna influencia y eliminarlos, lo que estamos haciendo es predecir cuáles hubieran sido esos datos si sí los hubiéramos observado. Y pues hay muchas personas que a lo mejor no les gusta, a lo mejor les da flojera, pero sí se ha demostrado que puede mejorar la calidad de los modelos, hacer imputación de los datos. Igual Omar tiene como una clase en YouTube ahondando sobre cuáles son las implicaciones de los datos perdidos y cómo se pueden imputar los datos. Igual se las pasamos ahorita al final de la clase. Por eso solo como un bemol. En este caso, pues sí me valió. Y con la función na.omit estoy eliminando todos los valores perdidos. Entonces lo voy a guardar en una nueva base de datos que se llama long2. Entonces, si ahora veo cuántos datos perdidos tiene mi base de datos long2, pues puedo ver que hay 0 datos perdidos. Pero esto viene a expensas de el tamaño de muestra, obviamente. Entonces, originalmente tenía 228 participantes y ahora tengo 167. Entonces, estoy eliminando 61 participantes, nada más de borrar datos perdidos. Entonces, como esa es otra ventaja de la imputación, que no tienes que perder este tamaño de muestra. Pero bueno, eso es como tema para otra ocasión. Entonces, una vez que ya tengo mi base de datos sin datos perdidos, ya puedo hacer mis modelos de Cox para cuantificar el efecto de los predictores, en este caso, por ejemplo, nada más sexo, sobre el tiempo de supervivencia. Entonces igual se maneja con el objeto SERP, predicho por sexo. Eso es literalmente la misma fórmula que estamos utilizando para los Kaplan-Meier, la estamos utilizando para las regresiones de Cox. Y ahora la función, en vez de ser survival o etcétera, la función que fuera la que estábamos utilizando antes, la función va a ser Cox PH. Entonces, si nosotros corremos nuestro Cox PH, que es nuestra regresión de Cox, que está modelando el tiempo de supervivencia predicho por el sexo, nosotros obtenemos lo siguiente. Obtenemos aquí como la fórmula que nosotros le introdujimos. Aquí ponemos como el coeficiente beta para las mujeres. No está el coeficiente beta para los hombres porque es el grupo de comparación. Y entonces aquí tenemos el exponencial del coeficiente beta. Entonces, esto funciona igual que como en las clases que vimos de regresión logística y de regresión Poisson. En el caso de la regresión logística, exponencial coeficiente beta te daba el odds ratio, la razón de momios. En el caso de la regresión Poisson, exponenciar el coeficiente beta te daba el IRR, que es la incidence rate ratio, la tasa de razón, la razón de tasa de incidencias. Y en este caso, exponenciar el coeficiente beta en una regresión de Cox te da el hazard ratio, que es como la proporción de riesgos acumulados, la proporción de riesgos. Mm, mm, Tal vez proporción de riesgos no es la mejor traducción. Creo que sería mejor como proporción de riesgos acumulados.
proporción de riesgo acumulado. ¿Qué es lo que les había dicho al inicio de la clase? ¿Dónde está aquí? Al inicio de la clase les había dicho que la función de riesgo es la tasa instantánea de fallo. Dado que el paciente ya sobrevivió cierto tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle el evento en el siguiente tiempo? O sea, de forma inmediata, ¿cuál es la probabilidad de que ya desarrolle el evento dado que ya sobrevivió todo ese tiempo? Por eso le llamo aquí en la traducción de Hazard Radio, le estoy poniendo proporción de riesgo acumulado, porque riesgo acumulado es como la clave, como el riesgo instantáneo que tienes de desarrollar el evento ya, en el siguiente instante. Ese es como el hazard ratio. Y entonces, igual es la misma interpretación que tienen las otras proporciones de riesgo que hemos visto en el curso. Si el hazard ratio es igual a 1, quiere decir que no hay diferencias en el riesgo acumulado de hombres versus mujeres o de cualquier grupo que estén comparando. Si el hazard ratio es menor a 1, quiere decir que el grupo que estamos estudiando tiene menor riesgo acumulado que el grupo de comparación. Y si el hazard ratio es mayor a 1, quiere decir que el riesgo es superior. Y entonces yo aquí tengo un hazard ratio de voy a guardar mi objeto de supervivencia, mi regresión de Cox en M1 y voy a ver el resumen de M1. Entonces yo había visto que yo tengo era Sex 2, por eso sale diferente. Aquí está. Entonces, ahora sí, yo tenía que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así. Yo tengo un riesgo de... No lo veo. Ah, aquí está. Yo tengo un coeficiente beta de menos 0,47 para sexo. Ah, ¿por qué no sale? Ahí está. Ahora sí, mujeres. Yo tengo un coeficiente para las mujeres de menos 0,47. Si yo exponencio este coeficiente, voy a obtener mi hazard ratio o proporción de riesgo instantáneo o proporción de riesgo acumulado, si lo quieren traducir. Y entonces mi hazard ratio es de 0,61. Entonces habíamos dicho que un hazard ratio menor a 1 significaba que este grupo tiene menor riesgo acumulado que el grupo de comparación. Entonces, esto quiere decir que el riesgo instantáneo o el riesgo acumulado de las mujeres de morir es 0,61 veces menor que el de los hombres. Y esto también se puede interpretar como, si lo quisiera interpretar como de forma relativa, yo puedo poner 1 menos el hazard ratio y me sale 30,38, que en porcentaje es 38%. Esto también lo puedo interpretar como que las mujeres tienen 38% menor riesgo de fallecer en cualquier punto del tiempo que los hombres. Ah, pa, pa, pa. Y esto de en cualquier punto de tiempo, o sea, literalmente no importa si estamos hablando del momento 10, del mes 10 o del 10 o del mes 50, las mujeres en teoría siempre van a tener 0,61 veces menos riesgo que los hombres. Y esto es a lo que me refería con riesgos proporcionales. Esta proporción de riesgo, este 0,61, se supone que en teoría debería mantenerse constante a lo largo de todo el tiempo de seguimiento. Y pues por eso es importante que se cumpla este supuesto, porque si no se cumpliera esto, pues realmente este hazard ratio no tendría una interpretación tan válida. Porque si estoy diciendo que al inicio del estudio las mujeres tienen mucho más riesgo, mucho menos riesgo que los hombres, y al final del estudio mucho más riesgo, entonces este punto 61 no sería válido para todo el tiempo de seguimiento. Por eso es importante que se cumpla el supuesto de riesgos proporcionales. Entonces, de nuevo, lo que estoy diciendo aquí es que las mujeres en cualquier punto del tiempo van a tener 0,61 veces menos riesgo acumulado o instantáneo de morir que los hombres. Y eso es lo que modela el hazard ratio. Por otro lado, la concordancia, que es lo que les estoy mostrando aquí abajito, el concordance, es una medida de qué tan bien se ajusta nuestro modelo a nuestros datos. Por ejemplo, si yo le pongo concordance, me va a aparecer una tabla con diferentes números, pero el importante es este estadístico C de aquí. ¿Dónde está el estadístico C? Aquí, el estadístico C concordance de 0,56. Este concordance de 0,56 se puede interpretar como el porcentaje de los participantes que son correctamente categorizados como que murieron o como que no murieron
dado el sexo o dado nuestro modelo. Entonces, en este caso, un buen modelo va a tener un concordance de más o menos 0.8 a 1. Estadístico C. De 0.8 a 1 es un buen modelo. Si el estadístico C es de, no me acuerdo de los puntos de corte, pero de forma muy burda, de 0.7 a 0.8 es un modelo regular. Y entre 0.5 y 0.7 el modelo no es tan bueno. De hecho, si el estadístico C es de 0.5, quiere decir que el modelo realmente es malo, porque quiere decir que, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que la probabilidad de que hayan clasificado bien a los pacientes que mueren, el modelo es de 50%, es decir, es un volado. El 50% de los participantes fueron clasificados de forma correcta y el otro 50% fueron clasificados de forma incorrecta. Es decir, esto no tiene ninguna utilidad. Mientras más cercano a uno sea, significa que la calidad o la capacidad del modelo de clasificar correctamente a los pacientes va incrementando pues de forma considerable. Y realmente no hay como pierde porque no pueden salir valores menores a 0.5, a menos que tus datos estén mal codificados. Por ejemplo, si yo tuviera menos status, la verdad no estoy seguro, pero mm, la verdad no estoy seguro. Ah, sí, sí se puede. Entonces, la verdad, pues sí te pueden salir valores menores a 0.5, por ejemplo, este 0.4952, pero realmente es como un espejo. Entonces, si te salen valores menores a 0.5, quiere decir que tus datos están mal codificados, o sea, como algo estás haciendo al revés, pero pues realmente sería un espejo de lo que les acabo de decir. Modelos entre 0.2 y 0, en este caso serían buenos. Modelos entre 0.2 y 0. Matemáticas y 0.3 serían regulares y de 0.3 a 0.5 serían no tan buenos. Pero en realidad esto, o sea, solo es para que sepan que si en algún punto les sale alguno de estos valores, no se espanten. Quiere decir que están codificando sus datos al revés. A lo mejor tienen un tiempo negativo, no sé. O a lo mejor el sexo está codificado de forma rara. Pero lo único que tienen que hacer es invertirlo. Por ejemplo, si le sale uno de... Si le sale este, esta concordancia, por ejemplo, solo tienen que poner uno menos esta concordancia y ya les va a salir la concordancia real. Pero, o sea, es solo para decirles que realmente estos valores son la inversa de los valores importantes, que son entre 0.5 y 1. Y el mejor modelo va a ser un modelo que tenga un estadístico C mayor a 0.8. En este caso, nuestro estadístico C es de 0.56. Esto quiere decir que nuestro modelo realmente no es tan bueno. Entonces le vamos a agregar más variables para ver si la calidad de nuestro modelo mejora. Entonces vamos a agregarle también la edad y el puntaje ECOG. Y vamos a ver un resumen. Aquí podemos ver en este resumen que el sexo sigue siendo un predictor significativo de la supervivencia. En este caso ya está un poquito diferente el hazard ratio porque se va ajustando por más variables. Podemos ver que la edad no es un predictor significativo de la supervivencia en cáncer de pulmón, como habíamos visto en nuestros gráficos de Kaplan-Meier, y que la puntuación ECOG sí es un como predictor significativo de supervivencia. Esto quiere decir que por cada punto que aumenta la puntuación ECOG, el riesgo instantáneo o el riesgo acumulado de morir incrementa 1.57 veces. Esa es la interpretación que se le da a este hazard ratio. Y entonces aquí, si yo me bajo en mi resumen, puedo ver como los intervalos de confianza para el hazard ratio. Por ejemplo, en el caso de de las mujeres, el intervalo de confianza va de 0.41 a 0.89. Recordemos que en este caso, como es una proporción,
Si no cruza el 1, significa que es significativo. Ya habíamos visto eso con el valor de P. En el caso de la edad, el intervalo de confianza va de 0.98 a 1.030, es decir, cruza el 1, es decir, el valor real realmente podría ser 1 y eso no es significativo. Y en el caso de la puntuación ECOG, el intervalo de confianza va de 1.2 a 2.0. De nuevo, es significativo. Y de nuevo aquí estamos viendo nuestra concordancia, que en este caso es de 0.63. Ya aumentó de 0.56 a 0.63. Pero a lo mejor podríamos mejorar un poquito más la calidad de nuestro modelo. Entonces vamos a quitar la edad, por ejemplo, y vamos a ver ahora el modelo. O sea, realmente es ir jugando con los datos. Quitamos la edad y ahora ya todos los predictores son significativos. Después podemos, con algunas estrategias que ya habían visto con Omar, como las diferencias del BIC, escoger entre el modelo 1 y el modelo 2 para ver cuál es el mejor modelo. Me voy a ir un poquito más rápido porque acabo de ver que ya casi se acabó la clase. Pero si tienen dudas sobre la selección de modelos, igual les podemos mandar algunos videos, escríbanos, etcétera. Pero a grandes rasgos, el BIC más pequeño nos va a indicar cuál es el mejor modelo. Entonces, en este caso, el BIC más pequeño es el del modelo 3. Entonces, este modelo 3, ¿dónde está el modelo 3? Que tenía solamente sexo y ECOG, es el mejor modelo. Después el modelo 4 le agregamos la puntuación de Karnofsky, la pérdida de peso, etcétera. Pero en realidad nos quedamos con que el mejor modelo es el modelo que solo tiene sexo y ECOG, porque tiene el BIC más pequeño. Y entonces este es el modelo que vamos a utilizar para hacer algunas de nuestras predicciones. Por ejemplo, si yo quisiera predecir cuánto tiempo va a sobrevivir un participante eh, tal, o sea, cuánto tiempo va a sobrevivir un participante dadas sus variables predictoras, que en este caso son sexo y ECOG, o cuál va a ser su riesgo. Entonces, lo que podemos hacer es predecir, le ponemos el modelo M3 y le ponemos predict. Y aquí le ponemos type igual a risk, es decir, cuánto riesgo tiene cada individuo versus su riesgo basal. Y en este caso, survival nos va a decir cuál es la supervivencia estimada en meses para cada individuo. Entonces, si nosotros corremos este de predict, nos va a decir que, por ejemplo, este individuo, el 120, su riesgo de morir en cualquier momento versus el tiempo cero es 1.02 veces mayor. Por ejemplo, esa es la interpretación. Y si yo le pongo survival, puedo ver que este mismo sujeto, el 120, ¿dónde quedó? El 120 va a tener en general a lo largo de todo el tiempo de seguimiento una probabilidad de supervivencia de 34%. Aquí yo le puedo poner como survival y le puedo poner como el tiempo que quiero estudiar para ver a tal tiempo, por ejemplo, a los 10 meses, cuál va a ser el tiempo de supervivencia de ese paciente. Y así lo puedo ir viendo para cada uno de los participantes del estudio. Y si yo tengo como estos tiempos de supervivencia y le saco la mediana, voy a poder ver cuál es la mediana de supervivencia para para todos los participantes del estudio. Entonces, en general, el 50% de los participantes va a morir, ¿dónde estaba? La mediana de supervivencia, perdón, de todos los participantes va a ser de 62%. Esa es la interpretación de esta métrica que les acabo de sacar aquí. Entonces, yo también puedo sacar como mis tasas de sobrevida que habíamos visto al inicio del estudio, que eran las de Kaplan-Meier, directamente a partir de mi modelo. Entonces, en vez de poner como todo esto de Surf Time, estaba acá abajo, qué tonto. Surf Time Status predicho por el sexo, más de Koch. Yo literalmente solo puedo poner mi modelo de Cox en la función SurfFit y me va a sacar literalmente mi tabla de sobrevida. Aquí yo le doy Summary y me sale la tabla de sobrevida, que es lo que ya les había enseñado al inicio de la clase. Entonces, estas son como dos formas distintas de sacar la tabla de sobrevida. Em, y entonces, si yo quiero comparar la tabla de sobrevida que había sacado con mi modelo, con la tabla de sobrevida que solamente tiene el sexo, pues yo puedo ver en realidad que son las mismas porque lo estoy sacando con
la misma función. Ah, ¿dónde está? Se me fue. Sí, ahí está. Entonces, lo que estoy viendo aquí con esta es la probabilidad de los participantes de fallecer, dados todos los predictores. O sea, es como un resumen de todo mi modelo. O sea, esta es la probabilidad de todos los participantes de sobrevivir, dado el sexo y dado la puntuación de Koch. Pero si yo lo pongo como por separado, lo que estoy viendo es como la probabilidad de sobrevivir desagregado por sexo y por ECOG. Entonces son interpretaciones ligeramente distintas de estas tablas de supervivencia. La que les mostré ahorita, la de arriba, es como un resumen, como el promedio de todos los participantes de sobrevivir, dado su sexo y dado su puntuación ECOG, por ejemplo. Y ya por último, antes de que pierda la cordura, vamos a ver los supuestos de la regresión de Cox, que había visto que es el supuesto de riesgos proporcionales. Esto quiere decir que la proporción de riesgo de un grupo versus otro se va a mantener constante a lo largo de todo el estudio. Entonces, esto lo vamos a evaluar con nuestra función cox.zph, que va a ser la que nos va a evaluar los riesgos proporcionales. Entonces, en este caso, la hipótesis nula es que los riesgos sí son proporcionales y la hipótesis alternativa es que los riesgos no son proporcionales. Entonces, lo que yo quiero con esta función es que el valor de P salga mayor a 0.05, porque no quiero rechazar la hipótesis nula, quiero quedarme con esta hipótesis nula. Entonces, si yo para mi modelo que escogí pongo Cox ZPH M3, voy a observar tres cosas. La primera es que para el sexo, para el sexo, el riesgo proporcional sí se cumple. Es decir, el valor de P es mayor a 0.05. Y esto tiene sentido si lo contrastamos con lo que habíamos visto en nuestra gráfica de Kaplan-Meier. Más o menos eh, la proporción de riesgo de hombres comparada con la de mujeres se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el tiempo de seguimiento. Pero si yo lo comparo ahora con mi puntuación de Koch, voy a ver que mi riesgo es, o sea, mi valor de P es menor a 0.05. Esto quiere decir que, no, que puedo rechazar la hipótesis nula de que los riesgos son proporcionales y quedarme con la alternativa de que los riesgos no son proporcionales. Esto quiere decir que si comparo, por ejemplo, el puntaje 1 de los pacientes de Koch con el puntaje 5, en algún punto las gráficas de Kaplan-Meier se van a cruzar. Si quieren, ahorita lo podemos visualizar con gráficas de Kaplan-Meier. Y en general, el ajuste global del modelo igual es menor a 0.05. Esto quiere decir que en general el modelo de forma global no cumple tan bien con ese supuesto de riesgos proporcionales. Y esto lo podemos visualizar con los residuos de Schoenfeld. Igual les voy a correr nada más la función para que vean la gráfica, que es lo importante. Estos residuos de Schoenfeld, dejen que carguen, me evalúan más o menos a lo largo del tiempo cuál es el riesgo de morir de las mujeres comparado con los hombres y de las puntuaciones Koch, por ejemplo, de 5 comparado con las puntuaciones Koch de 1. Entonces puedo ver que el riesgo de morir para hombres y para mujeres se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el estudio. Esto lo puedo ver con esta línea de ajuste negra que sale aquí. No se ve tan bien en ninguno de los dos casos porque no le hice tanto zoom. A lo mejor si le hago un poquito más de zoom se podría apreciar un poquito mejor. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar otra gráfica en la que se ve incluso aún más claro. Entonces puedo ver que, por ejemplo, para el sexo, no importa si eres hombre o mujer, la proporción de riesgo, es decir, qué tanto más riesgo instantáneo tienen los hombres que las mujeres, se va a mantener constante tanto para el tiempo 0, para el tiempo 50, para el tiempo 200, para el tiempo 700, etcétera. Va a ser independiente del tiempo la proporción de riesgo de hombres y mujeres. Mientras que si yo lo evalúo para la escala de Koch, les digo, con la gráfica no se ve tan claro, pero hay una tendencia a la alta, se supone, que mientras más pase el tiempo, más la proporción de riesgo va a aumentar. Es decir, mientras más pase el tiempo, el riesgo de morir con una puntuación de Koch más alta va a ser mayor que si lo comparamos con el tiempo cero. Y esto cuando hacemos la prueba de Schoenfeld,
va a salir en una P de 0.02. Es decir, que no se cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Voy a borrar esto. Y a lo mejor en esta otra gráfica, que son los residuos de Martingale, se alcanza a apreciar un poquito mejor. Y entonces aquí sí se aprecia un poquito mejor, no tan claro, pero sí un poquito mejor, que conforme pasa el tiempo, o sea, la línea roja es lo que nosotros desearíamos y la línea azul es lo que estamos observando realmente en nuestro modelo. Los residuos esperados no son iguales a los residuos que realmente estamos observando. Y estas desviaciones son las que pueden explicar que no se cumpla el supuesto de riesgos proporcionales. Si, por ejemplo, yo pusiera esto de Martingale nada más para el modelo uno, que creo que es el que tenía solamente al sexo de predictor, o el modelo 2 era, no me acuerdo cuál de los dos. Por ejemplo, el modelo 2 ahí se ve claramente que se desvía por completo de la proporcionalidad. Creo que el modelo 2 es el que incluía a la edad como predictor y el modelo uno es el que solamente incluía al sexo como predictor. Entonces, por ejemplo, aquí, este que incluía al sexo como predictor nada más, se puede ver claramente que sí se cumple el modelo de riesgos proporcionales. Mientras que el modelo 2 que incluye a la edad y al sexo y al puntaje de Koch como predictores, se puede ver claramente que se desvía por completo la proporcionalidad de este modelo. Entonces, por ejemplo, voy a graficar el modelo 2 acá arriba. A lo mejor se aprecia un poquito mejor. No, no se ve tan bien. No se ve tanta diferencia. Pero X. El punto es que la teoría es que si se cumplen los modelos de riesgos proporcionales, la proporción de un sujeto comparado con otro de fallecer en cualquier punto del tiempo va a ser la misma. Pero en este caso se puede ver que si en cierto punto de tiempo la proporción es mayor que en otro punto de tiempo, no se cumple este supuesto de riesgos proporcionales y a lo mejor no sería tan buena idea hacer un modelo de Cox, sino otros modelos paramétricos como los que les había dicho al inicio. Y esto también se puede observar si nosotros hacemos la gráfica de Kaplan-Meier, por ejemplo, aquí para sexo sí se cumple el modelo de riesgos proporcionales y eso se puede observar con como el paralelismo, o sea que las líneas entre hombres y mujeres son más o menos paralelas y no se cruzan. Si hacemos lo mismo para sexo plus age, 65, no, plus, ¿cuál era esta variable de Koch? Y le quito el intervalo de confianza porque si no, no se va a ver nada. Se llamaba pH de Koch. Démosle todo esto. En este Kaplan-Meier, pues puedo ver claramente que las gráficas se cruzan de forma muy horrible y por eso no se cumplía el supuesto de riesgo proporcionales. Porque este grupo de aquí, que son los que tienen un ECOG de 3 y son hombres, se puede ver claramente que su riesgo de morir, en comparación, por ejemplo, con estos de aquí, que son los que tienen puntuación ECOG de 2, va a ser completamente distinto en el tiempo cero que en el tiempo 100, por ejemplo, y en el tiempo 250. Se cruzan y eso hace que no se cumplan el supuesto de riesgo proporcional y eso hace que el hazard ratio no pueda ser interpretable. Porque esto, o sea, por ejemplo, un hazard ratio de 0.1 o un hazard ratio de 1.5, que nos diría que el riesgo es 1.5 veces mayor, nos diría que el riesgo es 1.5 veces mayor en cualquier punto del tiempo, pero estamos viendo que eso no se cumple aquí. El riesgo no es 1.5 veces mayor acá. El riesgo es muchísimo más bajo acá y acá es muchísimo más alto. Entonces, por eso es importante que se cumpla este supuesto de riesgos proporcionales o si no, los resultados no son interpretables. Y ya, con eso terminé la clase. Creo que me pasó un poquito, discúlpenme. Igual fue porque comencé un poquito tarde la clase, pero y creo que estos últimos puntos de los supuestos fueron un poquito rápidos, pero si tienen alguna duda, no duden en mandar un mensaje. Igual ahorita les digo, les vamos a mandar los links de la clase teórica en la que Omar ahonda así a profundidad en todos estos supuestos, todos estos modelos y qué significan y cómo se pueden calcular estos números, etcétera, por si les interesa la parte teórica. Eh, y creo que Omar les había dicho que la siguiente semana les va a hacer una evaluación. No me acuerdo muy bien de qué es lo que les había dicho al inicio de la clase,
pero creo que aparte de eso ya terminamos todos los temas que íbamos a ver en el curso. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta de esta segunda parte de regresión de Cox. Ya voy a dejar de compartir mi pantalla. Les digo, perdón, se me fue un poquito rápido al final. Ya voy a detener la grabación.